Matemáticas 2, Geometría, Unidad 2, Triángulos, Secuencia 2, Triángulos congruentes. Definición. Triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados homólogos son iguales y sus ángulos homólogos son iguales. Aquí tengo dos triángulos que son congruentes, que son exactamente iguales. En otras palabras, en lenguaje común, son iguales. Tienen el mismo valor de los lados, el mismo valor de los ángulos también. Los teoremas para determinar si dos triángulos son congruentes son tres y son los siguientes. Teorema 1, teorema lado, lado, lado. Se dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales, si sus tres lados son iguales. Ese es el primer criterio de congruencia. Es decir, no necesitamos conocer los tres lados y los tres ángulos para saber si son congruentes o no. Si los tres lados de los triángulos, de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son congruentes. El otro criterio para determinar si dos triángulos son congruentes o no es el criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. Aquí, por ejemplo, tengo que el ángulo H con H' son iguales, el lado HJ y H'J' son iguales y el ángulo J y J' son iguales. Ángulo, si este ángulo es igual que este, el lado es igual que este y este ángulo es igual, ángulo, lado, ángulo, entonces yo puedo decir que los triángulos son congruentes. El tercer criterio que existe para determinar la congruencia de los triángulos es el criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. En este caso, el lado KL se sabe que es igual al lado K'L', el ángulo L con L' son iguales y el lado LM con L'M' son iguales. Lado, ángulo y lado. Dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, si son iguales, entonces los triángulos son congruentes. No necesito conocer los 6 datos, que son 3 lados y 3 ángulos, para determinar si son congruentes o no. Con que sepa que 3 lados son iguales, el ángulo, lado, ángulo que sean consecutivos, ángulo, lado, ángulo sean iguales a sus homólogos, o si es lado, ángulo, lado, son iguales, entonces los triángulos son congruentes. En esta figura se dice que MO es paralelo a PN. Entonces, si son paralelos, observa bien, dos rectas paralelas y una recta secante, lo vamos a usar estas rectas paralelas con la recta secante para igualar ángulos. Determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X y de Y. Bueno, se puede ver a simple vista que son congruentes por el teorema 3, lado, ángulo, lado. Lado, 8. El ángulo vale 76. Este lado vale 8. El ángulo vale 76. Y el valor de este lado para este primer triángulo es el mismo valor del lado para el segundo triángulo. Entonces es lado igual, lados homólogos son iguales, ángulo son iguales y este lado que es compartido pues es exactamente igual.
lado, ángulo, lado. Ese es el criterio para determinar si son congruentes o no. Al saber que son congruentes, entonces yo puedo establecer que o igualar sus ángulos y lados homólogos. En este caso, primeramente, puedo observar que Y es igual a 55, es el mismo ángulo homólogo. Observa por qué. Mira, este lado es el mismo. Vamos a decir que es para ambos triángulos. Entonces, si es el lado 1, al ángulo opuesto al lado 1 le voy a llamar ángulo 1. A este se llamaría ángulo 1, 55, ángulo 1. Y a este lado opuesto al del segundo triángulo le llamaría ángulo 1. Por eso es que son los lados ángulos homólogos. Y es igual a 55. En este triángulo OMN yo puedo calcular X planteando que la suma de sus ángulos internos son igual a 180 grados, es decir, 55 más 76 más X son 180 grados. Por transposición simplifico y efectúo la transposición de términos y obtengo el valor para X. Y esa es la solución. X es igual a 49 y es igual a 55. Encuentra los valores de X y de Y en los siguientes triángulos congruentes. Es decir, aquí no vas a determinar si son o no son congruentes. El ejercicio te está diciendo que son triángulos congruentes. Incluso aquí te está marcando que este lado es homólogo con este, es decir, son iguales. Al lado 1 se opone el ángulo 1, al lado 1 se opone el ángulo 1. Entonces, dado que los triángulos son congruentes, solo basta con igualar los lados y ángulos que son homólogos para determinar los valores de X y de Y. Lo primero que estoy igualando es el ángulo 1, que es 3Y más 15, se iguala con el ángulo 1, que es 48. Por transposición de términos y de factor, obtengo el valor de Y. El lado 1 se iguala con el lado 1. Multiplico por 2 para eliminar las fracciones. Hago la transposición de términos y obtengo la solución de manera directa para X y Y. Estos son los ejercicios que vas a resolver. En los tres primeros vas a determinar qué criterio de congruencia cumplen estos triángulos. Y en los siguientes ejercicios del 4 en adelante ya se te dice que son congruentes. Una vez que establezcas con marcas, como por ejemplo, aquí voy a poner imaginariamente lado 1, 18, lado 1, 18. Al lado 1 se le opone el ángulo 1. Aquí sería ángulo 1 y aquí sería ángulo 1. ¿Qué otro dato? 35. Ángulo 2, lado 2. Aquí del ángulo 2, el lado 2. Y este lado es como es compartido, es el mismo valor para ambos triángulos. En este caso tú vas a marcar como aquí está establecido en estos diagramas. Al lado 2, ángulo 2. Al lado 2, este sería su ángulo 2. Al lado 1, este sería su ángulo opuesto, ángulo 1. Al lado 1, ángulo 1. Y este sería el lado 3 y este sería el ángulo 3. Para el primer triángulo y para el segundo triángulo, si es el lado 3, este sería el ángulo 3. Y a partir de ahí, como ya se nos dice en este caso que son congruentes, solamente igualamos los lados y ángulos que son homólogos para encontrar los valores de las variables que aquí están en A y en B. Y aquí se complementan los ejercicios. Y esas son sus soluciones.